El mundo tiene una percepción equivocada de Dios. Recuerdo cuando era niño, percibía a Jesús como el amoroso y a Dios como el severo que traería castigo. Desde muy temprana edad sentía amor por Jesús. Iba a la iglesia y escuchaba historias sobre Él, cómo sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos y curaba a los leprosos. Oh, cómo amaba a Jesús y todo lo que hacía. Recuerdo cómo sanó a la mujer con el flujo de sangre. Como niño ni siquiera entendía lo que significaba, pero me asombraba y me acercaba más a Jesús. Para mí, Jesús era la definición del amor según el diccionario, pero cuando pensaba en Dios, pensaba en un dictador sentado en los cielos. Pensaba en un poder cósmico que existía arriba. Pensaba en Dios con la mano levantada en ira y un puño cerrado con la otra, sosteniendo una espada, esperando a que yo metiera la pata para desatar su ira ilimitada sobre mi vida, esperando el día en que pudiera juzgarme, esperando el día en que finalmente pudiera arrollarme al infierno y verme arder por toda la eternidad. Le tenía miedo a Dios. No lo veía como un padre, no lo veía como amoroso. Esta es una percepción equivocada de Dios. Él no es un Dios sin misericordia. Dios no es alguien que busca la oportunidad de castigar a las personas por sus errores. Dios no está en el negocio de esperar a que cometas errores para castigarte por ellos. Dios no es así. Nuestro Dios es amoroso y una de las cosas que Dios ha hecho, lo que prueba que es un Dios amoroso, es que da advertencias. La Biblia está llena de advertencias. Una y otra vez la Biblia nos da advertencias. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios no sería un padre si nos viera encaminándonos hacia la destrucción y no dijera nada. Eso no es amor. Amor no es permitir que la persona haga lo que quiera. Si vieras a alguien a quien amas dirigirse hacia la destrucción, ¿no lo advertirías? Deberías hacerlo, y eso es lo que Dios ha hecho a través de sus escrituras. Nos dará advertencias. Dios ve todo. Dios le dijo a Caín y a su hermano Abel que le ofrecieran un sacrificio. Ambos lo hicieron según lo que tenían. El sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no, porque hizo mal. Caín se enojó. Dios vio la ira en Caín. Dios no esperó a que Caín cometiera un error y luego se alegrara de castigarlo, sino que lo advirtió. Dios sinceramente nunca quiso que Caín cometiera ningún error. Intentó hacer que Caín evitara ese error, pero Caín escuchó las advertencias. Génesis pinto y el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué está caída tu semblante? Si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no haces lo correcto, el pecado yace a la puerta, y su deseo será para ti, pero tú debes dominarlo. Dios le advirtió sobre el pecado que estaba a punto de cometer, pero él no escuchó. Permitió que el pecado lo dominara y mató a su hermano. Repito, Dios nunca permitirá que su pueblo se adentre en peligro sin advertirles. Observa las vidas de los hijos de Israel. Muchas veces fueron advertidos por Dios sobre el mal que estaban cometiendo, pero no le hicieron caso. A menudo ignoramos la parte donde Dios nos estaba advirtiendo, y luego decimos que Dios nos está dejando enfrentar problemas. Dios advirtió a los hijos de Israel, y aún así seguían en ese pecado. Dios les dijo que no adoraran a otros dioses, pero hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Rechazaron las advertencias de Dios. Dios no te obligará a no hacer algo, pero te advertirá. Somos tan ingenuos que desobedecemos la advertencia de Dios y no pasa nada. Lo hacemos de nuevo y no pasa nada. Y empezamos a pensar que siempre podemos salirnos con la nuestra, pero eso no es cierto. Ignora las advertencias de Dios si quieres, pero te costará caro. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. En 2 Timoteo 4:3-4 dice:
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Vivimos en un mundo que ha eliminado sistemáticamente al Creador y a su Cristo de cada área de la vida nacional, gubernamental, educativa, social, científica y familiar, y lo han reemplazado con un sistema defectuoso de racionalismo y pensamiento relativo. El vocabulario ha sido cambiado para acomodar prácticas malignas y doctrinas de demonios. La palabra pecado ha desaparecido virtualmente de la conversación moderna, temerosos de sonar juiciosos. Llamamos al pecado de otra manera: un error, una adicción, una tendencia, una mala decisión, y lo ignoramos como un comportamiento normal y natural. Me atrevería a decir que esto es a lo que se refería la Biblia en 1 Timoteo 4:1, que algunos se apartarían de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Honestamente, creo que este es el plan de esos espíritus engañadores que ahora están en el mundo. Su objetivo es diluir el mensaje del Evangelio y eliminar palabras como pecado de las ecuaciones. Hermanos y hermanas, llamemos a las cosas por su nombre. Hermanos y hermanas, llamemos al adulterio adulterio y no a una falla moral. Llamemos a la fornicación fornicación y no a liberación o exploración. Llamemos al pecado pecado y no acomodemos el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber que los espíritus seductores me están llevando por mal camino? Esto es como puedes saber cuando comienzas a llamar pecado de una manera diferente a lo que realmente es. Cuando comienzas a etiquetar el pecado con un término socialmente aceptable en la época en que vivimos, uno debe ser políticamente correcto al mencionar el pecado. Cuando el pecado ya no se llama pecado, se prepara el escenario para que se entretengan doctrinas de demonios. Estas doctrinas están adecuadamente descritas en las siguientes escrituras. 2 Timoteo 4, 3, 5 en la versión de Message Bible dice que encontrarás que habrá momentos en los que la gente no tendrá estómago para una enseñanza sólida, sino que se llenará de comida chatarra espiritual, opiniones pegajosas que les agraden. Darán la espalda a la verdad y perseguirán espejismos. Pero mantén tu atención en lo que estás haciendo. Acepta los tiempos difíciles junto con los buenos. Mantén viva la mensaje. Haz un trabajo minucioso como siervo de Dios. El pecado es cualquier cosa que sea incompatible con la palabra de Dios y la voluntad de Dios. El pecado no es lo que la sociedad considera incorrecto, sino lo que Dios ha puesto en su palabra como pecado. Esto es muy importante para que recordemos: la vara de medir para lo que es o no es pecado no es la sociedad o la cultura en la que vives. Vivimos en una era donde el mundo y la cultura están dictados por espíritus seductores, una cultura que es contraria a las Escrituras y la palabra de Dios. Ahora, para que permanezcas en el camino de la salvación, tu punto de referencia para el pecado no debería ser el mundo, no debería ser tu sociedad, no debería ser tu iglesia. ¿Me escuchaste? No debería ser tu iglesia, no debería ser tu pastor. Para que permanezcas en el camino de la salvación, tu punto de referencia para el pecado debería ser la palabra de Dios, la Santa Biblia. El ancla de tu vida es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que es un pecado, es un pecado. No intentes endulzarlo, no intentes evadir el tema. La palabra de Dios es final. Lo que Dios llama pecado es pecado. Tú y yo no podemos instruir a Dios, nuestro Creador, sobre lo que está bien y lo que no. La Escritura dice en consecuencia, en Romanos 11:34, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia habla de la soberanía de Dios de las siguientes maneras en Isaías 40:12-14.
¿Quién ha medido las aguas en el hueco de su mano, o con el palmo de su mano ha medido los cielos? ¿Quién ha calculado el polvo de la tierra con un tercio? ¿Quién ha metido en un canasto las aguas del mar, o ha pesado los montes en una balanza y las colinas en una balanza? ¿Quién ha dirigido el Espíritu del Señor, o ha sido su consejero y le ha enseñado el camino de la justicia y le ha mostrado el camino del entendimiento? ¿Acaso alguien le puede enseñar a Dios conocimiento, ya que Él juzga a los poderosos? He aquí, Dios es grande, y no lo entendemos, el número de sus años es inescrutable. Dios es excelso en su poder. ¿Quién enseña como Él? Cuando el pecado era pecado, los pecadores se arrepentían. Esto se basaba en el temor a Dios y no en el secularismo. El temor a Dios ha sido reemplazado por el individualismo. Cuando un hombre no cree en ningún creador más que en sí mismo, cuando eso sucede, la autojustificación y el egoísmo toman el centro del escenario. El pecado es un problema universal que siempre resulta en muerte espiritual para aquellos involucrados, según Romanos 3:23. Pues todos han pecado y todos sus intentos vanos de alcanzar a Dios y su gloria fallan. ¿Con qué frecuencia decimos una cosa y hacemos otra? ¿Cuántas veces hemos establecido un estándar para nosotros mismos solo para romperlo nosotros mismos? El dicho es cierto, practicamos todos los días lo que creemos. Todo lo demás es palabrería religiosa. Creyentes, tú y yo debemos superar el ser meros habladores y defender nuestra creencia según la Escritura. La aceptación moderna del pecado por parte de la sociedad actual marcó un punto de inflexión en la forma en que nuestra iglesia ve el pecado. Estos pecados mundanos, tanto en la iglesia como en la sociedad, indican un alejamiento aún mayor de la luz de Jesucristo, y todo esto está patrocinado por espíritus seductores y doctrinas de demonios. Debemos oponernos consistentemente tanto a esos pecados con los que nos hemos familiarizado, como a aquellos pecados que son una nueva frontera para nuestra sociedad. Cuando el pecado era pecado, los pecadores se arrepentían. Esto se basaba en el temor a Dios. Si has pecado, arrepiéntete. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete. Dios es perdonador. Él escuchará tu clamor. No hay tal cosa como un pecado grande o un pecado pequeño. Aunque diferentes pecados tienen diferentes efectos, todos conducen al mismo destino final. Los cristianos deben oponerse a todo pecado, comenzando por el pecado en nuestras propias vidas.